Más de 1 millón de ucranianos con exención en mano se han encontrado repentinamente en una zona de riesgo. Lo que considerabas tu protección de hierro podría ser anulado ya este verano. El gabinete ha reescrito radicalmente las reglas, nuevos umbrales salariales, cuotas estrictas y una revisión total de cada empresa que se autodenomina críticamente importante. Hoy hemos tomado una decisión que hace que el sistema de exención para los reservistas sea más transparente, justo y protegido contra abusos. Pero prepárense, esto es solo el comienzo. Mientras ven este video, el gobierno está decidiendo si obligarlos a elegir trabajo, servicio en la reserva o una contribución monetaria directa a la defensa. ¿Quién perderá primero la exención? ¿Cuánto costará la protección legal y qué deben hacer ahora mismo? Analizamos de manera honesta y sin censura. Y antes de empezar, denle like y suscríbanse. Esto ayuda a los algoritmos a promocionar canales jóvenes como el nuestro. Para entender por qué esta resolución es tan polémica, primero hay que comprender cómo funcionaba el sistema de exenciones hasta ahora, porque sin contexto los números parecen simplemente números. La exención en Ucrania es un aplazamiento oficial de la movilización para los empleados de empresas que el Estado considera críticamente importantes. La lógica es simple: hay compañías sin las cuales la economía y el sistema de defensa del país se detendrían. Energía, industria de defensa, infraestructura crítica. El Estado reserva a las personas de esas empresas. Se les necesita aquí, no en el frente. Suena razonable, pero en la práctica este sistema con el tiempo empezó a resquebrajarse. En primer lugar, la cantidad de empresas críticamente importantes crecía como la espuma. Resultó que obtener ese estatus no era tan difícil si se tenían los contactos adecuados o un buen abogado. En segundo lugar, algunos empleadores aprendieron a hacer trampas con las cuotas a través de empleados con varios trabajos. Una sola persona podía, de hecho, cubrir la cuota en varias empresas al mismo tiempo. El número total de personas reservadas superó el 1.300.000 y al mismo tiempo 2 millones de hombres quedaron completamente fuera de cualquier registro. Sin reserva, sin servicios, simplemente en ningún lado. Fue precisamente en esta situación cuando llegó la nueva resolución del Gabinete de Ministros del 22 de mayo. 3 cambios. Analicemos cada uno por separado. El primero, y el que afectará a la mayor cantidad de personas, es el nuevo umbral salarial. Hasta ahora, una empresa podía reservar a una persona si su salario oficial no era inferior a 2 salarios mínimos y medio. A partir de hoy, serán 3 salarios mínimos. La confirmación del estatus de empresa de importancia crítica y la reserva del empleado. El salario debe ser de al menos 3 salarios mínimos, que actualmente son 25.941 grivnas, bueno, casi 26.000 grivnas, pero este cambio no afecta a los territorios cercanos al frente, para los cuales el requisito se mantiene en el nivel actual. Esos son 21.600. Casi 26.000 grivnas oficialmente, no en sobres ni teniendo en cuenta las primas. Precisamente el salario medio oficial. Y aquí surge una pregunta obvia: ¿cuántas empresas en Ucrania realmente pagan esa cantidad de manera oficial? La respuesta no es alentadora para muchos. Esto afecta especialmente a las ciudades pequeñas, donde el salario medio del mercado es objetivamente más bajo, o a las empresas estatales, donde las tarifas oficiales llevan décadas sin corresponder a la realidad. Para ellos, este umbral no es solo una nueva cifra, sino un verdadero ultimátum: o suben el salario o se despiden del estatus de empresa crítica. La excepción se ha hecho solo para las regiones cercanas al frente, donde las condiciones laborales ya son un tema aparte. Allí el umbral se mantiene en el nivel anterior, 21.600 grivnas, al menos por ahora. Ahora, un detalle importante para quienes ya se preguntan: ¿qué pasará con mi reserva justo ahora? La respuesta: nada sucederá de inmediato. Las reservas existentes siguen siendo válidas, pero ya para junio-agosto las empresas están obligadas a pasar una nueva certificación. Si no cumplen con los nuevos requisitos, se les retira el estatus y junto con él todas las reservas que la empresa haya otorgado. El segundo cambio se refiere a quienes trabajan en varios lugares al mismo tiempo. Antes el sistema tenía una laguna evidente. Imaginen, una persona está oficialmente contratada en 3 trabajos, cada uno por un cuarto de jornada. Cada una de estas empresas podía contarla dentro de su propio cupo. Es decir, una sola persona protegía de hecho a 3 empresas a la vez. ¿Qué significaba esto en la práctica? Las empresas inflaban artificialmente la cantidad de sus empleados reservados y obtenían el derecho de mantener a más personas fuera de la movilización. Este esquema se está cerrando.
¿Estamos eliminando este modelo? Sí. Y ahora, si eres una persona sujeta al servicio militar y trabajas en varios empleos, tendrás que elegir solo una empresa en la que se te cuente dentro del cupo de personas para la reserva. Y ahí se tendrá en cuenta la cantidad de hombres y personas sujetas al servicio militar, a partir de la cual se calculará, por ejemplo, el 50%. Esto de ninguna manera afecta si puedes trabajar en varios empleos, no. Trabaja, por favor, donde quieras. Aquí es importante no confundirse. Nadie prohíbe el trabajo simultáneo como tal. Si quieres, puedes trabajar en 5 empleos al mismo tiempo, pero la reserva solo será en un solo lugar. Por lo tanto, si ahora tienes varios empleos y eres una persona sujeta al servicio militar, debes sentarte y, junto con tus empleadores, decidir cuál empresa será la principal para tu reserva. Esta norma entra en vigor 10 días después de la publicación oficial de la resolución, aproximadamente a mediados de junio. Es decir, no hay tanto tiempo. El tercer cambio es el más sistémico, aunque el menos perceptible para el trabajador común. Absolutamente todas las empresas con estatus de importancia crítica deben confirmarlo nuevamente. Todas, sin excepción. Los ministerios y las administraciones regionales recibieron un mes para revisar sus propios criterios y acordarlos con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía. Luego será el turno de las propias empresas. En cuanto al criterio salarial y la reconfirmación de los criterios, durante junio los ministerios actualizarán sus criterios y durante julio y agosto las empresas deberán volver a acordar su condición de críticas. De este modo, es exactamente lo mismo que ocurrió a principios del año 25, cuando en 3 meses las empresas volvieron a acordar su condición de críticas. Este proceso ya lo hemos pasado, es relativamente estándar, por lo que entendemos que durante el verano podremos actualizar todas estas condiciones de criticidad. Aquellas empresas que no cumplan con los criterios al final del verano perderán su condición de críticas. El final del verano es una fecha límite estricta. Si la empresa no logró cumplir o no cumplió con los requisitos, el estatus se retira automáticamente. Junto con ello, también pierde el derecho a reservar a cualquiera de sus empleados. Soboliev también presentó el cálculo financiero. Si los empleadores elevan los salarios oficiales al nuevo umbral, el Tesoro Estatal podría recibir adicionalmente de 10 a 13 mil millones de grivnas solo en concepto de impuestos adicionales. Y aquí es donde se hace evidente que la reforma tiene no solo un motivo de defensa, sino también un motivo fiscal bastante concreto. Pero la resolución del Gabinete de Ministros es solo una parte del panorama. Paralelamente, está ocurriendo otra cosa importante, de la que el Estado habla en voz alta por primera vez de manera tan abierta. Se trata de cerca de 2 millones de hombres que oficialmente son sujetos al servicio militar, pero que en la práctica han quedado fuera de cualquier sistema, no sirven, no han actualizado sus datos, no figuran en empresas críticas, simplemente existen en algún lugar entre el registro y la realidad. Y el Estado envía una señal clara: esto no continuará así. Y durante la ley marcial, como hoy, una persona debe o trabajar o luchar. Por eso buscamos con ellos opciones sobre cómo, qué procedimientos aún se pueden simplificar y qué hacer para incorporar a las personas, ya sea a la economía o a las fuerzas de defensa. Una cosa o la otra, sin una tercera opción. El Estado aún no anuncia mecanismos coercitivos concretos, pero la dirección es evidente. La zona gris se irá reduciendo y es mejor salir de ella por iniciativa propia antes de encontrarse en una situación en la que ya no quede elección. Ahora, sobre el proyecto de ley que algunos medios ya han calificado como una revolución en el sistema de exenciones. El 13 de mayo de 2026, el diputado del pueblo por el partido Siervo del Pueblo, Maxim Zaremsky, registró en la Rada Suprema el proyecto de ley 15237 sobre la exención justa y la participación en la defensa. Aún no ha sido aprobado, está a la espera de ser considerado por el Comité de Seguridad Nacional y Defensa. Pero definitivamente no vale la pena ignorar su contenido, porque es hacia allí donde se dirige todo el sistema. La idea principal del documento es romper el modelo actual, según el cual la persona exenta está prácticamente apartada de cualquier participación en la defensa del país. El proyecto de ley propone una nueva lógica. La exención no es una liberación de la obligación, sino una forma alternativa de cumplirla. Si te han eximido, de todos modos debes elegir una de las 3 formas de participación. Primero, trabajas en una instalación de infraestructura crítica y eso ya es tu contribución. Segundo, combinas el trabajo con el servicio en la reserva.
Tercero, pagas una contribución defensiva específica al presupuesto estatal. En pocas palabras, ya sea con tus manos, con armas o con dinero. Además, el documento propone prohibir para siempre los aplazamientos indefinidos para que la exención no se convierta en una indulgencia de por vida. Todas las bases para la exención y los plazos deben revisarse regularmente y establecerse exclusivamente a nivel de ley y no mediante decretos gubernamentales. Este es un punto clave. Actualmente, el Gabinete de Ministros puede cambiar las reglas mediante un decreto de manera rápida y sin una amplia discusión. Si se aprueba la ley, cualquier cambio deberá pasar por el Parlamento. Por un lado, habrá mayor protección contra abusos. Por otro, la reacción del sistema ante las necesidades reales del frente y la economía será mucho más lenta. Por ahora, el proyecto de ley solo ha sido registrado y su destino depende de la votación en la Rada. Pero el mero hecho de que haya aparecido un documento así indica que el Estado ya no está satisfecho con el modelo actual de si te quedas callado, todo está bien. Y por último, para aquellos que ahora piensan que la salida más sencilla es simplemente no buscar trabajo en empresas críticas, hay un argumento que vale la pena escuchar. Quiero recordar que en las empresas del complejo militar industrial, en las empresas energéticas y en las regiones cercanas al frente, la cuota de reserva para empresas críticas es del 100% y necesitan gente. Así que sabemos con certeza que encontrar un trabajo con reserva es absolutamente posible en Ucrania. 100% significa que el complejo de defensa y la industria energética pueden reservar a todos sus hombres sin ninguna restricción de cuota. Y estas empresas ahora están buscando activamente personal. Es decir, si tienes la cualificación adecuada y el deseo de trabajar legalmente, hay opciones y son muchas más de las que parece. Lo que debes sacar de todo esto depende de quién seas tú. Si eres un empleado, lo primero que debes hacer hoy mismo es averiguar cuál es tu salario medio oficial y comprobar si tu empresa tiene el estatus de crítica o esencial. Si tu salario es inferior a 25.941 grivnas, hay motivos para hablar con tu empleador sobre lo que sucederá después. Si eres empleador, tienes junio para actualizar los criterios y el verano para volver a certificarte. Si te lo pierdes, pierdes el estatus y, junto con él, a las personas que mantenías en el equipo. Si eres un trabajador a tiempo parcial y estás sujeto al servicio militar, debes decidir antes de mediados de junio cuál empresa será tu principal para el registro en la cuota. Y si eres uno de esos 2 millones que todavía están en la zona gris, el Estado ya ha anunciado que buscará formas de sacarte de ella. Es mejor hacerlo por tu cuenta y en tus propios términos. Bueno, pues con esto nuestro episodio llega a su fin. Si te ha resultado útil, dale like y suscríbete al canal y también escribe en los comentarios qué opinas sobre los nuevos cambios en la reserva. Con gusto los leeré. Hasta la próxima emisión.